Hola a todos, vamos a iniciar con esta lección número 5 que tiene como nombre Reglas prácticas para la interpretación bíblica. A lo largo de todo este curso hemos visto diferentes principios para la interpretación bíblica que nos ayudan como a darle el valor que se merece la Biblia y a saber cómo aprender de ella. También vimos algunos errores que cometieron en la historia y también vimos los principios de interpretación que se tienen desde la Reforma. Y vamos a ir profundizando en estas lecciones que faltan sobre esos principios, que son consejos que debemos de seguir con el fin de ser fieles a la Escritura. Vamos a iniciar con una regla. La primera regla es, la Biblia debe leerse como cualquier libro. No estamos diciendo que la Biblia es un libro igual a los libros escritos por los hombres. Ya lo dejamos claro en lecciones anteriores que la Biblia viene directamente de Dios y creemos que la Biblia es inerrante, la Biblia es infalible, no obstante, también aparte de que fue inspirada por Dios, fue escrita por hombres y Dios no anuló su personalidad, sino que podemos ver la personalidad de ellos en los escritos y es la palabra de Dios infalible e inerrante. Y también podemos ver que hay mucha influencia cultural y en la parte lingüística. Entonces, por tal motivo, cuando leemos la Biblia, también debemos entender cuál era el sentido de las palabras en su tiempo. Dice, no quiere decir que la Biblia sea como cualquier otro libro en todo sentido, ya lo dejamos claro en los argumentos que acabamos de dar, pero para asuntos de interpretación la Biblia no se reviste de alguna magia especial que cambie sus patrones literarios básicos de interpretación, porque es un libro, Dios decidió dejar su palabra en medio de un libro que tiene patrones literarios básicos que tienen la mayoría de que tienen todos los lenguajes a lo largo de toda la historia. Y es importante reconocer eso para poder entender bien la palabra. También dejamos claro en lecciones anteriores que no estamos hablando de un libro que necesite de un misticismo, como si fuera un gurú para sacar mensajes ocultos, sino que hablamos de la perspicuidad, que la Biblia en su mensaje esencial y su mensaje principal es muy claro para las personas que lo pueden entender. Si una persona lee un periódico, puede leer la Biblia. Entonces, en la Biblia un verbo es un verbo y un nombre común es un nombre común igual que cualquier libro. Por eso es importante también estudiar la parte gramatical de la Biblia. No obstante, muchos se preguntarán, y es una pregunta que me hace, bueno, entonces, ¿por qué hay que leerla como un libro? Y también la Biblia no habla que debe ser iluminada. Ese tema también lo tocamos en las lecciones anteriores en la definición de conceptos, que una cosa es revelación, otra cosa es iluminación. No obstante, lo he repetido bastante en este curso, el hecho de que el Espíritu Santo nos ilumine la palabra de Dios a medida que la vayamos leyendo no quiere decir que nos ahorre el esfuerzo de estudiarla, porque la propia palabra nos manda a escudriñar las Escrituras. Dice, cuando formulamos preguntas acerca de la oración y la iluminación divina, entramos a un terreno en el cual la Biblia es definitivamente diferente de otros libros. Tocamos el tema de la iluminación. De hecho, una persona que no es creyente puede leer la Biblia y puede entender lo esencial de la Biblia y puede entender que Jesús es el Hijo de Dios, puede entender que Jesús vino aquí al planeta Tierra, puede entender las historias, pero entender la verdad divina de que Jesús es el Salvador y que necesitamos de Él y que es el Señor y entender esa verdad divina que nos habla la palabra, solamente las personas lo pueden comprender solamente por el obrar y la iluminación del Espíritu Santo, donde podemos entender la verdad divina. De hecho, hay muchas personas que reconocen a Jesús. Hay muchas personas que creen que Jesús es el Hijo de Dios. No obstante, no es el Jesús bíblico. Muchas ocasiones en este tiempo está predicando diferentes clases de Cristos que no son el Cristo bíblico, sino que dicen que es el Cristo, el Hijo de Dios, pero no es el bíblico. Entonces, por tal motivo, un entender realmente Jesús, el Jesús bíblico, es necesario que también esté el obrar del Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que vamos a espiritualizar, porque hoy en día hay frases, hay personas que salen con frases que tenemos que vivir más en amor, religión menos, que tenemos que ser más espirituales, religión menos. Y entonces la pregunta es, ¿qué quiere decir con religión menos? Religión menos es dejar aparte la Biblia, es dejar aparte el conocimiento, es un antiintelectualismo para dejarnos llevar por emociones. De eso debemos de tener mucho cuidado.
Dice, pero para discernir la diferencia entre la narración histórica y la metáfora, la oración no es de gran ayuda a no ser que implique una intensa súplica a Dios para que nos dé mentes claras y corazones puros para vencer nuestros prejuicios. Para eso sí es necesario tener el sentido común y también tener un aprendizaje previo para saber qué es una metáfora, qué es una narración histórica, qué es un proverbio, qué son unas parábolas, qué son profecías, pero para eso se necesita el sentido común y conocimientos previos. Lo que sí nosotros debemos orar es para que cada vez Dios nos quite la pereza al estudiar, nos dé diligencia al estudiar la palabra, nos dé mentes claras. Pero hay personas que utilizan como una especie de misticismo para llegar a la palabra y todos creen que van a buscar un sentido más profundo de la revelación bíblica y por eso es que salen tantas tergiversaciones y salen tantas alegorías y tantos errores. Dice, pero las llamadas místicas no suelen ser de mucha ayuda en el trabajo básico de la exégesis. Peor aún es el llamado método espiritual de la Picasa de Asís. Ya les voy a explicar eso. Hay unas llamaradas místicas que las personas creen y que ven un versículo y dicen, es que Dios me está revelando con este versículo algo y no tiene que ver nada ni el contexto. Hay una mala práctica que yo se los he dicho en lecciones anteriores a la palabra rema que practica en muchas congregaciones donde tratan de decirle que Dios le hable por un versículo y el versículo lo sacan completamente del contexto como para buscar espiritualizarlo, un sentido más profundo. O eso que llamamos nosotros bibliomancia, que es lo mismo que la picasa al azar, que abren la Biblia y donde caiga es el versículo que Dios me está hablando a mí. Y eso si lo descontextualizo, fragmento la Biblia y saco una enseñanza espiritualizada. Entonces, por eso hay que tener también sentido común y leer la Biblia como cualquier otro libro, entendiendo que como nosotros leemos el periódico, otro libro, se debe leer la Biblia, entendiendo que tiene verbos, que es un lenguaje que viene entrelazado para comunicar algo, que tiene su sentido propio, que no hay que buscar como una especie de gurú un sentido más oculto, allá que la Biblia se interpreta a sí misma, que es la palabra de Dios infalible, inspirada por Dios, pero escrita por humanos sin anular sus personalidades. Eso es una de las primeras reglas que debemos tener presente. Regla número 2. Lea la Biblia existencialmente. Hay veces podríamos como malinterpretar esta parte existencial. De hecho, dice la primera frase, esta regla podría ser muy malentendida y resultar en más dificultad que ayuda. También sigue ahí, no tratamos de decir que deberíamos utilizar el método existencial moderno de interpretar las escrituras, en el cual las palabras de la escritura son extraídas de su propio contexto histórico para darles un significado subjetivo. Acuérdense que también hablamos un artículo sobre objetividad y subjetividad. Tenemos que sacar nuestros prejuicios, los sesgos que traemos, con el fin de que sea la palabra la que nos hable y no lo que nosotros le coloquemos significado a la palabra. Hoy existe una interpretación existencial donde las personas no hacen la exégesis del texto y como que están en contra de la historia, sino que dicen que todos los versículos que leen son para la hora. Son para la hora y sacan versículos para la hora. Y ya también dejamos claro con eso porque estamos es como, digámoslo así, como profundizando en el conocimiento, por eso estoy retomando puntos de varias lecciones que ya tomamos, porque lo que se hace es descontextualizar y dejamos claro que para traer aplicaciones o contextualizar el versículo primero hay que realizar una correcta exégesis de los versículos. Pero ese método existencial lo que hacen es coger versículos y apropiarlos para la vida de uno, sacándolos completamente del contexto. Entonces, ese punto, como el existencialismo moderno para interpretar la Biblia, no es el punto que queremos llegar a hablar de esto. Lo que tratamos de decir es que según leemos la Biblia deberíamos encontrarnos pasional y personalmente envueltos en lo que leemos. Quiere decir que nosotros nos vamos a meter en la piel del personaje. Por ejemplo, Moisés. Como que nosotros a medida que vamos leyendo, que no tengamos una lectura fría, sino una lectura entre líneas, que a medida que vamos leyendo la parte de la historia de Moisés, vamos mirando qué pudo haber Moisés sentido, qué era lo que estaba pensando, qué era lo que estaba sintiendo, realizar preguntas, por qué se comportó de esa forma, por qué reaccionó de esta forma, sin realizar inferencias equivocadas y de esa forma, leerlo de esa forma existencial, que es el punto que queremos llegar, como meternos en la historia, en el personaje, saber lo que sintió, lo que vivió, nos ayudaría a entender mejor lo que está diciendo la Biblia. Ese es el punto al cual queremos tocar. Lo que estamos pidiendo es un tipo de comprensión por medio de la cual tratamos de introducirnos en la piel de los personajes acerca de los cuales estamos leyendo.
Si tratamos de ponernos en la situación de los personajes de la escritura, podemos llegar a un mejor entendimiento de lo que estamos leyendo. Esta es la práctica, la comprensión, sentir las emociones de los personajes que estamos estudiando. Es leer entre líneas, que también hace parte de la predicación, sentir lo que él está viendo, hacernos preguntas, no inferir, no hacerlo como acomodarlo a nuestra cultura y a nuestro entorno, sino entender cómo era que se vivía en esa época, por qué pasaba eso, por qué se comportó así, por qué hacía de esta forma. Es leer la Biblia de una forma existencial y así comprenderemos mejor la palabra. Vamos por la regla número 3 y aquí ya vamos a ir profundizando poco a poco y ya a partir de aquí en adelante voy a empezar a dar unos ejemplos. Y esta regla 3 es muy importante. Las narraciones históricas deben ser interpretadas por el método didáctico. Cuando hablamos de didáctico es de enseñanza, de cuál es el mensaje que transmite, que va de acuerdo con lo que nos enseña la parte doctrinal de las escrituras, porque se cometen muchos errores, y ya les voy a decir cómo, porque hay muchas personas que quieren sacar doctrina solamente de la parte de las narraciones históricas que nos muestra la Biblia. Recordemos que la Biblia no solamente es narración histórica, es poesía, es profecía, son epístolas. Pero hay veces las personas quieren sacar doctrina de las narraciones históricas. Eso es lo que pasa con el Evangelio y la prosperidad en este tiempo. Lamentablemente el Evangelio y la prosperidad ha hecho bastante daño a la iglesia. Y se ha convertido en una vergüenza, es algo terrible. Y esos personajes cogen la Biblia y de todas estas historias sacan doctrinas. Y entonces cogen la vida de Abraham y que Abraham fue una persona muy rica, entonces todos debemos de ser ricos porque la verdadera bendición de Abraham fue las riquezas. Eso enseña el Evangelio de la Prosperidad, entendiendo que la verdadera bendición no era eso, la verdadera bendición, y Pablo lo explica en las epístolas, era que Abraham fue justificado por la fe. Era que Abraham obedeció a Dios, que Abraham tuvo fe y no fue salvo por obras. Es la verdadera bendición. Y nosotros en Gálatas y en Romanos Pablo explica eso, hablando de Abraham. Ese es el daño que hace de sacar solamente temas doctrinales de las narraciones históricas, entendiendo que para la doctrina, y es un curso que vamos a dar más adelante sobre teología sistemática, cómo la Biblia nos empieza a mostrar las diferentes doctrinas de la Biblia, la teología de Dios, la teología del hombre, la teología del pecado. Y eso no se puede sacar solamente de una narración histórica, tiene que sacar de todo lo que nos enseña la Biblia. Pero estas personas del Evangelio de Prosperidad toman esa parte. Las narraciones históricas son uno de los fundamentos más fuertes que ellos hacen para apoyar su doctrina. Lo mismo, esa teología que está saliendo hoy del reino ahora, donde sacan que los cristianos tienen que poseer el reino ahora, que en lugar del planeta Tierra ir empeorando, va a ir mejorando porque los creyentes van a ir tomando posesión de todo. También toma toma las narraciones históricas de crónicas, toma las narraciones históricas con el fin de que el creyente tiene que ir tomando posesión, y se han visto unas herejías muy, muy fuertes con respecto a esos temas. Entonces partamos de ahí. La narración histórica debe ser interpretada por el método didáctico. ¿Qué es lo que nos enseñan? No tratemos de sacar doctrina de cualquier versículo, eso, porque son narraciones históricas y tenemos que entender que cada libro debe interpretarse de acuerdo a su género literario. El término didáctico viene de la palabra griega que significa enseñar o instruir. La literatura didáctica es aquella que enseña o explica. Muchos de los escritos de Pablo presentaron características didácticas. De hecho, podemos decir que los evangelios eran narraciones históricas, pero también tenían bastantes enseñanzas y discursos. El énfasis de los evangelios está en la crónica de eventos, mientras que la epístola está más interesada en interpretar el significado de esos eventos en términos de doctrina, exhortación y aplicación. En ocasiones se ha visto eso, se ha visto que por años dentro de la línea reformada se vio eso, que como la parte histórica de Hechos seguía después bueno, la parte de las epístolas seguía después de los evangelios del libro de Hechos, es esa parte que tenía que interpretar la parte de la historia. No obstante, hay que entender que todo lo que nos enseña la Biblia es que se debe realizar doctrina. Pero sí es importante tener presente que para entender muchas de las parábolas, para entender mucha de la historia que vemos en Hechos, de lo que sucedió en los evangelios, son necesarias también las epístolas de los apóstoles, las epístolas de Pablo, con el fin de comprender
el verdadero mensaje que se quería transmitir. Como que las epístolas son ampliamente interpretativas y vienen después de los evangelios en orden de organización, algunos intérpretes mantenían el principio de que las epístolas deberían interpretar los evangelios y no los evangelios a la epístola. Se ha tenido siempre esa discusión a lo largo de la historia, que en ocasiones algunos dicen la epístola interpreta los evangelios y otros dicen los evangelios interpretan a las epístolas, y se llevó a un punto a decir de que los evangelios tenían un mayor valor que las epístolas de Pablo y de los otros apóstoles, porque Jesús mismo estaba hablando ahí. Pero hay que dejar algo claro: Jesús nunca escribió un libro, Jesús no escribió un evangelio. Tanto los evangelios como las epístolas fueron inspiradas por el Espíritu Santo y tienen el mismo valor. Esa idea de por años de tratar de colocar un libro mayor que otro no es así. Es todo el consejo de Dios, es la palabra autoritativa de Dios, es todo el mensaje de Dios inerrante e infalible. No podemos empezar a colocar un libro por encima de otros. Y eso es ahí donde debemos de entender. Y la doctrina bíblica, Dios empezó a tener una revelación progresiva y tenemos que entender esa doctrina como se ha revelado de Génesis a Apocalipsis. No podemos generar doctrina de versículos aislados y de historias aisladas, que es algo que es muy común hoy en día. De hecho, hay sectas que se han formado al interpretar solamente textos y versículos aislados. No, ¿qué es todo el consejo de Dios? 66 libros de Génesis y Apocalipsis. ¿Qué nos enseña sobre la salvación de Génesis y Apocalipsis? ¿Qué nos enseña sobre la justificación de Génesis y Apocalipsis? ¿Qué nos enseña sobre el pecado? Eso es la actitud que debemos tener. Así pues, el principio de la interpretación de la narración por el método didáctico no está concebido para poner a un apóstol contra otro, a un apóstol contra Cristo, hablando pues que en ocasiones se le dio más valor a unos libros o se le daba más valor a los evangelios que a las epístolas. Es meramente para reconocer una de las tareas principales del apóstol: enseñar e interpretar la mente de Cristo para su rebaño. Tratar de evitar demasiadas inferencias de las narraciones. Debemos tratar de evitar esas inferencias que puede pasar de las narraciones, porque por eso le digo que no podemos sacar doctrina solamente de las narraciones. Un ejemplo es lo que sucedió a Abraham con el mandato que Dios le dio a Abraham, que sacrificara a su hijo. Y cuando ya lo fue a sacrificar, Dios mismo pues, se detuvo y Dios le dijo a Abraham: ahora conozco. Le dice así: ahora conozco que de verdad crees en mí, así parafraseándolo. Y la pregunta es: ¿realmente Dios apenas conocía que Abraham era una persona obediente? Estaríamos, digámoslo así, yendo en contra de que Dios lo conoce todo. Entonces muchas personas podrían solamente inferir de este versículo que Dios está aprendiendo y que Dios está conociendo, y es uno de los temas de teología sistemática. Dios no está aprendiendo, Dios no es que esté conociendo, Dios no está incrementando su sabiduría. Dios ya es completo, Dios ya todo lo conoce, Dios ya no tiene nada que aprender, Él ya todo lo conoce. Entonces en muchas ocasiones personas se pueden, digámoslo así, pegar de esa inferencia y decir: es que Dios está aprendiendo. Por eso decimos que no se puede hacer doctrina. Y que solamente las narraciones históricas nos están enseñando y están corroborando las diferentes doctrinas que nos muestra la Biblia. El construir doctrina de narraciones solamente es un asunto peligroso. Existe una fuerte tendencia hacia ello en la teología popular evangélica en nuestros días. Todos debemos de ser cuidadosos y resistir esta tendencia. Otro caso es cuando tratamos con lenguaje fenomenológico, tal y como parecen a simple vista, especialmente en las narraciones históricas. Entonces, las narraciones históricas, crónicas, hechos, los evangelios, ¿sí? Lo que nos muestra la historia, hay que reconocer cuando son libros históricos o no, porque hoy también hay una tendencia que mucha parte de la historia, más que todo el Génesis, lo tratan como si fuera un libro mítico, y no es así. Es historia de Dios. Es historia de Dios. También hay que entender que la Biblia no es un libro de ciencia. Nadie puede venir a la Biblia a tratar de encontrar ciencia en la Biblia. Si hay muchas cosas que en la Biblia, en su historia, van a estar casi muy de acuerdo a la ciencia, pero no es un libro de ciencia. Y de acuerdo a la parte fenomenológica, era que los escritores inspirados por el Espíritu Santo utilizaban las propias palabras para describir un fenómeno, para describir algo. Entonces, por años se tuvo muchos errores con eso, sacando inferencias de los cuales la Biblia jamás decía. Por ejemplo, aquí conocí el ejemplo del sol y la tierra, que por muchos años decían que la iglesia era la que decía que el sol y la tierra eran el centro del universo, cuando la Biblia jamás dijo eso. Solamente que se basaban en la parte fenomenológica, como describían esas cosas, y llegaron a la inferencia
de que la Biblia decía que el Sol y la Tierra eran el centro del universo, y por años las personas dijeron que era la iglesia que había dicho eso, cuando la Biblia ni siquiera lo menciona. Por eso hay que tener mucho cuidado también con el lenguaje fenomenológico, porque tampoco podemos sacar doctrinas y declarar como si fueran absolutos. O sea, la Biblia es completamente, la palabra de Dios es absoluta, pero tratar de hacer una inferencia sobre la Biblia y convertirla como en ley de Dios cuando la propia Biblia ni siquiera dice eso. Y ahí ves, a lo largo de la historia, el hombre ha tendido mucho eso. Sacan una inferencia, crean como una ley humana y la hacen pasar como divina. Entonces hay que tener cuidado también con eso. Ya dejando claro esa parte de la narración histórica. Regla 4. Lo implícito ha de interpretarse por lo explícito. Eso sí que es común también en este tiempo. Hay muchos versículos, y ya vamos a ver un ejemplo, cuando muchas cosas quedan como el implícito. Y entonces cuando caen el implícito tratan de sacar una enseñanza de lo implícito. En lugar de eso implícito, tratar de evaluarlo con lo que está explícito. Ya vamos a hablar sobre eso de explícito e implícito. Podemos determinar la diferencia entre lo que realmente se dice y lo que queda sin decirse, aunque implícito. Ya vamos a ver varios ejemplos. En este punto de confusión entre lo implícito y lo explícito, que es fácil caer en el descuido. Uno de los ejemplos, uno de los versículos, estos ejemplos los estoy parafraseando, muchos los pueden conocer, los pueden buscar. Cuando se le preguntaban, y Jesús mismo, que seremos como los ángeles que no se casan ni se dan en casamiento, entonces muchas personas, eso es lo que está explícito. Pero entonces, e implícito queda, entonces los ángeles tienen sexo, ¿no? ¿Tienen órganos reproductores o no? Eso no queda, eso no jamás lo dice la Biblia. Por eso siempre es importante callar donde la Biblia calla y hablar cuando la Biblia hable. Hoy conozco muchos teólogos reconocidos que sacan doctrinas y enseñanzas de cosas implícitas, de cosas que ni siquiera la Biblia habla, que queda implícito. Entonces muchas personas dicen, no, entonces seremos como los ángeles porque ellos no tienen órganos reproductores. ¿Eso lo dice la Biblia? ¿Pueden tenerlo y no casarse? ¿O es que la Biblia dice que nuestra parte sexual va a ser aniquilada en la redención en lugar de ser redimida? Entonces son inferencias de lo implícito, por eso jamás podemos darle más valor al implícito a lo que está claro. Jamás lo oscuro puede tener más valor de lo que está claro. Siempre lo oscuro debe ser validado con lo que está claro. Otro caso es Jesús y los discípulos, cuando los discípulos están reunidos y dice que el lugar donde estaban estaba cerrada la puerta y Jesús apareció en medio de ellos. Quedan muchas cosas implícitas. Entonces, esto sí que lo he escuchado bastante. Entonces, para determinar cómo es el cuerpo de Jesús, y entonces dicen, es que Jesús traspasó la pared. ¿Dónde dice el versículo que Jesús traspasó la pared? Y de ahí sacamos doctrinas con el fin de entender cómo es la parte de Jesús y que traspasa lugares, sabiendo que la Biblia jamás hace eso. Solamente el versículo dice que la puerta estaba cerrada para tratar de aclarar, y Jesús se paró en medio de ellos. Pero sacamos doctrinas de eso. No dice que traspasó, pero sacamos doctrinas de eso. Yo sé que han escuchado bastante esos versículos. No solamente tenemos problemas cuando extraemos demasiadas implicaciones de un texto, porque conozco teólogos en la actualidad que se basan en implicaciones, en cosas que la Biblia jamás habla, sino que también nos enfrentamos al problema de cuadrar las implicaciones con lo que explícitamente se enseña, o sea, se le da más valor a lo que está implícito, a lo que realmente habla la palabra. Cuando se diría una implicación que se contradice con lo que está explícitamente afirmado, tal implicación debería ser rechazada. Esa debe ser nuestra actitud. Cuando hay una implicación que no tiene que ver nada con lo que está la palabra, debe ser rechazada, y hay muchos ejemplos, muchas enseñanzas con respecto a cosas que quedan implícitas y se le da más valor a lo que está explícito y se quedan doctrinas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si interpretamos lo claro a la luz del oscuro, nos desviamos a un tipo de interpretación esotérica, inevitablemente sectaria. ¿Cuántas sectas se han creado por cosas que quedan implícitas en ciertos versículos? La regla básica es la regla del cuidado. La lectura cuidadosa de lo que realmente está diciendo el texto nos salvará de mucha confusión y distorsión. No se necesitan grandes conocimientos de lógica, simplemente la sencilla aplicación del sentido común. Leer y entender lo que está ahí, sin tratar de inferir cosas que no son, y callar donde la Biblia calla y entender lo que la Biblia nos quiere transmitir. Punto 5. Aquí también quiero que coloquemos bastante cuidado, porque también se caen bastantes errores.
Determine cuidadosamente el significado de las palabras. Sea lo que fuere, la Biblia es un libro de comunicación, información verbal. Esto significa que está llena de palabras, los pensamientos se expresan a través de la relación entre estas palabras, cada palabra en particular contribuye a algo, a la totalidad del contenido expresado. Las palabras son muy importantes. Dejamos claro que nosotros creemos en la revelación verbal de las Escrituras. El Espíritu Santo reveló y los santos hombres de Dios que fueron inspirados escribieron las palabras adecuadas que el Espíritu Santo fue revelando. Muchos versículos hablan que Dios colocaría sus palabras en su boca. Quiere decir que las palabras tienen un valor muy importante. Me preocupa, pues es una práctica que he visto que se realiza mucho, que ahí dos veces los predicadores llegan y dicen, para dar un significado de una palabra, y utilizan diccionarios modernos. Entonces dice, la RAE dice eso, Larousse dice eso, cuando tenemos que tener claro que las palabras también tienen una connotación cultural y de acuerdo a la época. Esa palabra para nosotros no se está acercando a la realidad, para nosotros puede significar algo completamente diferente a lo que significaba para esa época. Entonces, tratar de utilizar los diccionarios de ahora para tratar de dar una enseñanza, no podríamos acercarnos, pero alejarnos de la realidad. La comunicación exacta y el entendimiento claro son difíciles cuando las palabras se utilizan de manera imprecisa o ambigua. Hoy en día sí que tenemos palabras que significan muchas cosas. Por eso es que hay veces a las personas que nos dedicamos a predicar, nos escuchan utilizando muchas palabras. Y tenemos que tener la capacidad de explicar esas palabras. Y en este curso sí que hemos visto palabras. Porque es que es impresionante tantas palabras que significan muchas cosas y por eso necesitamos buscar las palabras exactas para transmitir el mensaje con claridad. Hemos visto sobre la perspicuidad, hemos visto palabras como exégesis e exégesis, con el fin que profundicen sobre lo que realmente quiere entender. Las palabras se centraban en algo preciso, por eso es que también Pablo las utilizaba, para hablar de algo preciso. No podemos tomar unas palabras que tienen tanto valor y tan diferentes. Dice, probablemente el más grande avance en el conocimiento bíblico que hemos visto en el siglo XX ha sido en el área de la lexicografía. Nosotros tenemos avances grandes en la parte lexicográfica bíblica. Tenemos diccionarios bíblicos del Nuevo Testamento, diccionarios excelentes, diccionarios bíblicos del Antiguo Testamento. Tenemos diccionarios de toda la parte histórica, aún divididos por secciones que nos sirven para consultar y entender los mensajes, entender las palabras, entender lo que era una ciudad, todo lo que tenemos diccionarios hasta arqueológicos bíblicos, hasta de los mapas, que nos pueden ayudar con eso. Por ejemplo, uno puede llegar a donde un médico y decir al médico, bueno doctor, a mí me duele el estómago. Eso de doler el estómago es muy general y el doctor puede revisar y le puede dar una palabra exacta de una enfermedad o de un dolor que usted tiene, porque en la parte de medicina hay que utilizan palabras exactas y en la parte de teología también se utilizan palabras exactas, pero como yo les digo, esos términos, porque uno aprende una gran cantidad de términos que son necesarios y que fueron creados con el fin de determinar algo específico y exacto. Al momento de enseñarlos tenemos que tener la capacidad de dejarlo claro a las personas. Es muy importante. Un instrumento exegético valioso que tenemos en el presente son los diccionarios teológicos. Es un consejo. Aparte de utilizar los comentarios, utilicemos los diccionarios teológicos. En muchas ocasiones hay palabras que no entendemos o queremos saber qué significado tenía para esa época. Normalmente hay dos métodos básicos por medio de los cuales se definen las palabras, por etimología y por uso habitual. La etimología es como la parte de la raíz. Esa parte de tratar de explicar palabras, de explicar la raíz de los términos, puede meter a los predicadores en problemas. Es mejor mirar los diccionarios, que hay diccionarios que con una sola palabra vienen páginas y páginas de lo que realmente significaba para la época. Entonces dice, además de los orígenes y las derivaciones, es extremadamente importante para nosotros estudiar el lenguaje en el contexto de su uso. Por eso es importante la parte histórica y la parte gramatical para profundizar en el conocimiento. Esto es necesario porque las palabras sufren cambios en su significado dependiendo de cómo se usen y sí que han cambiado a lo largo de la historia. No es lo mismo, hasta hay palabras que nosotros las usamos aquí de una forma y en otros países la usan de otra forma. En este tiempo, si es en este tiempo, ¿cuánto más en tantos años de historia? La Biblia nos muestra palabras con múltiples significados
Hay gran cantidad de palabras en la Biblia que tienen múltiples significados. Solamente el contexto puede determinar el significado particular en que allí se usa. Por ejemplo, la palabra voluntad. La palabra voluntad también tenía varios significados para los hebreos. La palabra voluntad con respecto a Dios podría ser la voluntad decretada de Dios, que Dios decreta y las cosas tienen que cumplir tal como Dios las decretó. O la parte de la voluntad que las personas tenían que vivir para agradar a Dios. O la voluntad de que Dios es soberano. Tenía varios significados. Por eso cuando esas palabras aparecen también, siempre es necesario leer el contexto. Realmente siempre es necesario leer el contexto en el cual estamos leyendo, porque uno de los grandes errores actuales es sacar los versículos del contexto y darle la idea que nosotros queramos. Palabras cuyos significados se convierten en conceptos doctrinales. Este también es otro error. Hay una categoría de palabras que nos pueden ocasionar delirios de interpretación. Es el grupo de palabras que han venido a ser usadas para conceptos doctrinales. Por ejemplo, la palabra salvación. Entonces, cada vez que leemos la palabra salvación, bueno, creemos que se salvó, sí, se salvó, y por obras. Cuando la Biblia nos enseña que la salvación no es por obras, sino por fe, por la gracia de Dios. Y entonces hay versículos, uno de ellos solamente va a tomar relación las mujeres se salvarán engendrando hijos. Y todas las personas dirán, bueno, y todas las mujeres se pueden salvar teniendo hijos porque Dios lo permitió. Y podemos sacar este versículo del contexto, sabiendo que Pablo ni siquiera estaba hablando de eso dentro del contexto. Y entonces algunas personas podrían pensar, entonces la salvación por obras sí existe. Jamás. La enseñanza bíblica de Génesis y Apocalipsis es la salvación por medio de la fe, sin las obras de la ley. Eso nos muestra sin ningún tipo de obras morales. La salvación es completamente del Señor. Nosotros no colocamos ni un 1%, ni el 0,001% en la salvación. Hoy, lamentablemente, se predica salvación por obras hasta dentro de los protestantes. Hay que tener cuidado con eso. Aquí cuando empezamos a estudiar este versículo, lo que Pablo está hablando es tratando de profundizar de que la salvación es por medio de la fe y se va hasta el Génesis y que era necesario que para el cumplimiento de esa promesa llegara el Redentor de la humanidad y era necesario que las mujeres estuvieran también, aparte de ser salvas por fe, de ser piadosas, estar en la parte que Dios también había mandado de que se multiplicaran hasta que llegara a la promesa. Y no vamos a profundizar sobre ese versículo, solamente como para dar un ejemplo de cómo pueden convertir palabras, se pueden convertir en doctrina. Porque hay palabras que nosotros lo utilizamos doctrinalmente, pero hay que tener mucho cuidado con lo que realmente se está enseñando. Regla número 6. Note la presencia de paralelismo en la Biblia. Ocurre que los paralelismos son muy comunes en la parte poética hebrea y son muy comunes en la Biblia, en Salmos, en Proverbios. Hasta Jesús mismo lo utilizó en muchas ocasiones. Entonces, una de las características más fascinantes de la literatura hebrea es su uso de los paralelismos. El paralelismo en las lenguas antiguas del cercano oriente es común y relativamente fácil de reconocer. No obstante, recordemos que esta parte poética hebrea también tenía como una especie de compás que se entiende mucho la parte hebrea, pero con las traducciones este compás se ha perdido, pero la parte del paralelismo se mantiene con las traducciones. El paralelismo puede definirse como una relación entre dos frases o cláusulas que se corresponden en similitud o su relación. Entender el paralelismo en la parte poética de la Biblia nos ayudará a comprender mejor el mensaje que se está enseñando, ya que existen tres tipos, conocidos como el sinónimo, el antitético y el sintético. Sinónimo, antitético y sintético. Vamos a ver uno de ellos con ejemplos. El paralelismo sinónimo ocurre cuando diferentes partes de un pasaje presentan el mismo pensamiento en una forma de expresión ligeramente alterada. O sea, mejor dicho, hacen la primera expresión y lo que viene en la segunda frase es completar la primera. Lo podemos ver en Proverbios 19:5. El testigo falso no quedará sin castigo. Y mire cómo la completa. Y el que habla mentiras no escapará. Salmo 95:6. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Entonces lo que hace es como dar la primera frase y como que la segunda la completa. El paralelismo antitético es el más común en Proverbios. En Proverbios se ve mucho el paralelismo antitético. Ocurre cuando las dos partes se encuentran en contraste la una con la otra. Puede decir lo mismo, pero en forma negativa. O sea, hay una parte que habla de obedecer a Dios y habla abajo del necio. Habla arriba de la sabiduría y habla el que está en contra de Dios. Proverbios 13:1 dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre.
mas el burlador no escucha las reprensibles, o no escucha consejo en otras traducciones. Proverbios 10:4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Este es muy común en Proverbios. Y está este otro que llama el paralelismo sintético, que también lo encontramos en Salmos bastante. Es un poco más complejo que las otras formas. Aquí la primera parte del pasaje crea un sentido de expectación, el cual se completa con la segunda parte, hay veces hasta una tercera parte. Entonces la primera crea algo como expectación y se va completando como una especie progresiva, la segunda y la tercera parte, hasta llegar a una conclusión. También puede avanzar en un movimiento progresivo en escalinata hasta alcanzar una conclusión en la tercera línea. Salmo capítulo 92, versículo 9. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Vemos cómo va el paralelismo sintético. Aunque Jesús no hablaba en poesía, la influencia de la forma del paralelismo se encuentra en sus palabras. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Vemos también que esa parte poética, como se veía la parte del paralelismo que es muy común en la parte hebrea, se utiliza. Y hay que reconocer esto para poder entender mejor la parte poética bíblica. Regla 7. Este también es importante, hay que entender entre el proverbio y la ley. También hablamos en lecciones anteriores que en ocasiones no podemos volvernos en predicadores, que todo lo que veamos en la Biblia lo convertimos en ley. En ley los volvemos demasiado imperativos, llevándonos a una especie de legalismo, y hay que tener mucho cuidado con eso. Tener mucho cuidado también con una teología que aún hasta lo he visto en muchas líneas reformadas lamentablemente, que llaman la teología de las cosas secundarias. Le dan importancia a cosas secundarias, porque quieren sacar ley de todo y todo lo convierten en una especie de legalismo, sabiendo que lo que más Dios le importa es la obediencia, porque hay que entender aquí algo claro. No podemos ir ni a la parte del legalismo, ni tampoco ser anti-ley, porque también he visto esa línea, que no se reconoce la ley, y jamás dentro de la línea reformada se ha desconocido la ley. Antes hemos reconocido la ley, solamente hay que entender esto. Nosotros como hombres somos incapaces de cumplir la ley por nuestro propio medios, es imposible. De hecho, Pablo decía que es un ayo para mostrarnos la necesidad que tenemos de Jesús, es imposible. Quiere decir que al reconocer que no somos capaces de cumplir la ley porque va contra mí, yo acepto a Jesús como Salvador, mis méritos no valen los méritos de Jesús. Mi corazón es regenerado, pero Jesús me lleva a seguir la ley. Primero hay que tener un cambio de corazón al reconocer y que la salvación es por gracia, y empieza ese proceso de regeneración en el creyente que nos lleva a agradar a Dios. Pero jamás podemos decir que nosotros somos anti-ley. De hecho, Jesús mismo dice que Él vino a cumplir la ley y nos mostró que la ley, más allá, que eso también lo vamos a ver en la regla 8, más allá de ser algo externo, parte del corazón, como que las complicó mucho más, como las entendían los judíos fariseos de esa época. Entonces, un error muy común en la interpretación bíblica y la aplicación es darle a un proverbio el peso y la fuerza de un absoluto moral. Se puede caer en un legalismo, porque una cosa es la ley de Dios y otra cosa son los proverbios o los consejos o las prácticas que debemos de tener para obtener la sabiduría. Ya lo vamos a ver. Los proverbios son pequeños, pareados, capciosos, diseñados para expresar truismos prácticos, como que hacen parte de la cultura, reflejan principios de sabiduría para una vida devota. No reflejan leyes morales que deban aplicarse a absolutamente toda situación concebible. Un ejemplo es Proverbios, capítulo 26, versículo 4 al 5. Entonces, el versículo 4 dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Entonces alguien diría, no, la ley es jamás responderle a un necio. Jamás le voy a responder a un necio porque es la ley de Dios. Pero vemos que el versículo dice otra cosa. El versículo 5 dice otra cosa. Responda al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Se podría decir, siempre hay que responderle al necio. Entonces, ¿cuál es la ley? Si queremos convertir un proverbio en ley, ¿decirle al necio o no decirle al necio? Hay que entender ese principio práctico del proverbio para obtener la sabiduría. En ciertos momentos no va a ser sabio responderle al necio, pero en otros momentos al necio es necesario mostrarle su necedad. Entonces hay que aprender esa diferencia entre proverbio y la ley. También debemos distinguir entre los diferentes tipos de leyes. Los dos tipos básicos de la ley que encontramos en la Biblia son la ley apodíctica y la ley casuística.
O sea, antes de profundizar ahí, la ley apodíctica es lo que Dios dice que se hará, que se debe hacer, y la casuística es la aplicación de esa ley por medio de casos que pueden tener diferentes aplicaciones. Dice, la ley apodíctica expresa absolutos y va a ser guía de una forma directa personal, tales como harás o no harás. Encontramos con claridad esta forma de ley en los 10 mandamientos. La ley casuística se expresa en la forma si entonces, de declaración condicional. Este es el fundamento de la llamada jurisprudencia. La forma casuística nos da una serie de ejemplos que actúan como pautas para hacer justicia. Un ejemplo es Éxodo 23, versículo 4. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevarse. No ahí dice si quiere, es que hay que llevárselo. Y ese tipo de versículo va para aplicar otros tipos de casos, pero es la aplicación de la ley que la propia Biblia nos muestra en casos. Y es necesario hacer esa diferencia. 8, este también es muy bueno. Regla 8 es observar la diferencia entre el espíritu y la letra de la ley, porque podemos ir a un extremo de los dos. De hecho, los judíos fariseos eran muy dados a la letra y quebrantaban el espíritu de la ley. Mira, hay ejemplos sobre los judíos que decían que en el tiempo que ellos guardaban el día de reposo, no se podían alejar más de ciertos metros de su lugar de vivienda, que ellos, o su lugar de visita, o su lugar de reposo, y ellos hacían como alargando la ley, como que la alargaban y la forzaban, y entonces ellos dejaban como especie de cepillos de dientes en ciertos lugares, en ciertas casas, y cumplían la ley, iban de casa en casa, pero eran legalistas, cumplían la ley, eran como digamos así, justos, corruptos, que lo vamos a ver, pero no entendían verdad, la verdadera intención de la ley. Y eso era algo que lo cual caía en los judíos bastante y en lo cual tenemos que tener cuidado en no caer. Los fariseos eran muy escrupulosos respecto a guardar la ley en forma literal, mientras que burlaban su espíritu constantemente. El obedecer la letra al mismo tiempo que se viola el espíritu lo convierte a uno técnicamente injusto, pero realmente corrupto. Es como hoy en día podemos decir que hay personas que asisten a la iglesia, no se pierden un ayuno, están en los ministerios, están en todos lados y creen que conocen la salvación, pero su vida sigue igual de pervertida. No se va a salvar por estar asistiendo, por estar congregándose. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El obedecer la letra al mismo tiempo que suena el espíritu lo convierte en uno técnicamente injusto, pero realmente corrupto. Otra manera en que se tuerce el sentido de las leyes es obedeciendo el espíritu de la ley, pero desconociendo la letra. Eso también puede ser. La letra del espíritu se encuentran inseparablemente ligados. Los legalistas destruyen el espíritu y el antinomianismo destruye la letra. Ya les voy a explicar eso. Los legalistas cumplen literalmente todo. Es más, conozco personas que vienen un legalismo cumpliendo todo, pero interiormente no han cambiado muchas cosas, ni siquiera se quieren negar. Cumplen una vida de leyes legalistas, pero no entienden el verdadero principio de lo cual enseña la ley. Y está al otro lado, son los antinomianistas, porque hoy vemos muchas iglesias antinomianistas donde las personas creen que obtienen las bendiciones, yo ya soy salvo por gracia, yo ya soy justificado, yo asisto, yo me congrego, pero sus vidas viven completo pecado, no siguen la ley. Por eso le decimos que nosotros no somos anti-ley y hay que tener un cuidado con el equilibrio que debemos de tener con esto. Ya vamos a ver unos ejemplos. La clave de la enseñanza de Jesús es que la ley tiene una aplicación más amplia que su letra. Si se mata a alguien, uno de muchos ejemplos que Jesús dio, para que en las diferentes discusiones que tuvo con los fariseos y saduceos, y él decía, si se odia a alguien, si se viola el espíritu de la ley, y él dice, cualquiera que matare será culpable de juicio. Entonces los judíos veían que solamente era pecado cuando alguien hacía el acto. Pero Jesús le fue más allá, por eso le decimos que nosotros no somos anti-ley, porque Jesús le fue más allá y era que con solamente odiar y tener una intención de odio ya estaba pecando. Jesús iba a las intenciones del corazón. Quiere decir que a Jesús le importa y a Dios le importa bastante nuestro corazón, no solamente el acto como tal. Con respecto al adulterio, Jesús dice que cuando hay lujuria, una persona ha cometido adulterio en su corazón. Lo importante es que aunque la letra de la ley se haya guardado, el espíritu de la ley ha sido quebrantado. El pecado es más que un acto externo. Dios está interesado en nuestro corazón, así como en el acto. Entonces los judíos veían que si cuando alguien caía en el acto era pecado, pero si alguien tenía sentimientos laxivos, de lujuria, entonces no era pecado. Y Jesús dice que sí, de hecho las intenciones del corazón nos muestran lo depravado que es la humanidad. Regla 9. Hay que tener cuidado con las parábolas. Y estos dos últimos más que todo es de
consejos al interpretar. Tengamos cuidado con las parábolas, porque una de las cosas que más se utiliza para, para tomar posesión o tomar enseñanzas de cualquier cosa son las parábolas. Las parábolas están utilizando como para justificar cualquier tipo de enseñanza. De todas las formas literarias que encontramos en la escritura, la parábola con frecuencia se considera la más fácil de entender e interpretar. Sin embargo, desde el punto de vista del erudito del Nuevo Testamento, las parábolas presentan dificultades únicas de interpretación, por eso debemos de tener cuidado con las parábolas. Y más recordemos que las parábolas fueron dadas en un tiempo donde las personas no entendían con claridad la redención y que las parábolas hablaban del reino de Dios. Tengamos mucho cuidado, en muchas ocasiones Jesús trabaja la interpretación de esa parábola, en muchas ocasiones no. Entonces hay que tener cuidado y sigamos estos consejos. Una parábola no es una adivinanza. Fue compuesta para ser entendida, al menos por aquellos que están abiertos a sus sentidos. Y usted siempre ha tenido la discusión, las parábolas fueron utilizadas por Jesús para encubrir una enseñanza o para aclararla. Pero Jesús en muchas ocasiones había parábolas muy difíciles de entender que le explicaba a sus propios discípulos. Y también vemos que los judíos, los fariseos, también entendían ciertos aspectos que los hacían enojar. Asimismo, debe considerarse que los enemigos de Jesús sí tenían algún entendimiento de las parábolas, por lo menos lo suficiente para enfurecerse por ellas. Gran parte del material parabólico se relaciona con el reino de Dios. Cuando las parábolas fueron dadas, había muchas ideas falsas populares en cuanto al significado del reino en las mentes de los que escuchaban a Jesús. Por tanto, las parábolas no siempre eran fáciles de entender y debemos tener mucho cuidado con lo que viene a continuación. Cuando Jesús interpreta la parábola del sembrador, lo hace en forma alegórica. Pero no quiere decir que todas las parábolas deban interpretarse de forma alegórica. Esto nos podría llevar a la conclusión de que todas las parábolas tienen un significado alegórico y que cada detalle tiene un significado espiritual específico. Si nos acercamos a las parábolas de esta forma, nos estaremos metiendo en problemas porque todas las parábolas que Jesús transmitió son completamente diferentes. La forma más segura y probablemente la más exacta de tratar las parábolas es la de hallar un punto central básico, mirar la idea central de esa parábola. Pero también ese punto no puede ser absoluto, tampoco lo podemos utilizar como regla. Como método práctico se debe evitar la alegoría de las parábolas a excepción de los lugares del Nuevo Testamento donde claramente se indique un significado alegórico. Ya lo dijimos que la parte alegórica también va centrada dentro de la parte literal. El alegorismo no puede ser utilizado como para darle cualquier tipo de idea de enseñanza, que en ocasiones las parábolas se utilizan como para apoyar cualquier idea humana. Algunas parábolas, tales como el hijo pródigo, obviamente tienen más de una intención. Algunas son símiles extensos, otras son historias comparativas, otras tienen una aplicación moral obvia, inclusive la regla empírica de un significado central no puede ser aplicada rígidamente. Entonces el consejo es, más que todo, hay que tener cuidado para interpretar las parábolas y es necesario siempre comentarios de personas a lo largo de la historia, hombres serios de la escritura, también que nos muestren qué comentarios tuvieron sobre esas parábolas. Pero cuidado con alegorizarlas y cuidado con utilizarlas para apoyar cualquier tipo de idea humana. Y la regla 10, hay que tener cuidado con la profecía batídica, o sea, batídica es que predice algo. El trato de la profecía batídica que predice tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento es una de las formas de interpretación bíblica que más ha sufrido el abuso. De hecho, hoy en día hay escatólogos de periódico o escatólogo de noticias. Cualquier noticia que sale le buscan un versículo bíblico. Esa práctica está muy mal. Cualquier cosa que sale relacionada con Israel, ahí no buscan un versículo para tratar de apoyar a Israel, una luna roja. Son escatólogos de periódico que se está llevando la escatología a un punto que no es el cierto, ni siquiera es el histórico. Ustedes ven que el centro de la Biblia es Israel, no, el centro de la Biblia es Jesús. Y tratan de forzar la profecía para que vaya interpretada de acuerdo a lo que sucede en Israel y ven a la iglesia como un paréntesis en la historia, no. Paréntesis que lleva 2000 años. Las interpretaciones abarcan desde el método exégtico naturalista. Hay personas que no creen en la profecía, el cual virtualmente elimina la profecía batídica al desorbitado método de ver en cada evento contemporáneo un cumplimiento claro de una profecía bíblica. Hasta conozco personas que cogen las profecías y dicen que es para ellas, y lo que hacen es fragmentar la Biblia. Si examinamos la forma en que el Nuevo Testamento trata la profecía del Antiguo Testamento, descubriremos que en algunos casos se apela al cumplimiento de la letra, tal como el nacimiento del Mesías de Belén, que fue al pie de la letra, y el cumplimiento de una gama más amplia, como el cumplimiento de la profecía de Malaquías en cuanto al regreso de Elías. A Juan el Bautista le preguntaban si él era Elías, y Juan el Bautista dijo que no.
Después Jesús dijo que era necesario que primero viniera Elías, hablando de Juan, y entonces se crea la confusión. Pero vemos que cuando Juan nació, se dijo que él vendría con el espíritu de Elías. Entonces en la profecía hay que tener mucho cuidado y no vamos a profundizar sobre ello. En algún momento hablaremos sobre escatología y escatología reformada, que es muy importante tenerlo presente, que es una escatología histórica. De todos los tipos de profecía, la apocalíptica es la más difícil de tratar. Es más, hay muchas cosas que no sabremos hasta que las cosas se cumplan. Hoy sí que se hablan, hoy sí que hay líneas escatológicas y cosas que salen hasta de la propia Biblia. Yo no sé dónde las sacan, inferencias que no tienen que ver nada y hablan donde la Biblia no habla. Conozco un hombre que habla y saca conclusiones de cosas que ni siquiera están en la Biblia. La literatura apocalíptica se caracteriza por un alto grado de imágenes simbólicas que en ocasiones no son interpretadas y otras veces quedan sin interpretar. Hay que entender, porque en ocasiones también he visto eso con el Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro simbólico y pasan del simbólico literal, literal, simbólico, y eso crea un montón de errores e interpretaciones erróneas. Una clave importante para la interpretación de estas imágenes es la de buscar el significado general de tales conceptos en la propia Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. Por ejemplo, la mayoría de las imágenes en el libro de Apocalipsis se encuentran en otras partes de la Biblia, particularmente en el Antiguo Testamento. Así debemos de interpretar la Biblia y es importante tener presente estas reglas. Dios los bendiga.